Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es Hachiko, el perro fiel de Tokio. Buenas noches, pequeño viajero. Esta noche viajamos juntos a Tokio. Tokio es una ciudad enorme en Japón, llena de trenes que silban suavecitos. Allí, frente a una estación, vive el recuerdo de un perrito muy querido. Su nombre era Hachiko y su historia es verdadera. Acomódate bien en tu cama, cierra los ojitos despacito. Empezamos lejos de Tokio, en una ciudad pequeña llamada Odate. Odate está en el norte del país, donde el invierno es largo y blanco. Era noviembre de 1923. Caía una nieve callada. En una granja chiquita, sobre una manta de paja tibia, dormían 4 cachorritos. Eran hermanos, todos del mismo color crema, suaves como masa de pan. Pertenecían a una raza muy japonesa que se llama Akita. Los Akita tienen orejas tiesas y una colita enroscada como caracola. Uno de los cachorritos era un poquito más curioso que los demás. Olfateaba todo y movía la naricita rosadita ante cada ruido nuevo. Su mamá se llamaba Goma, que en japonés significa sésamo. Lo lamía con cuidado, murmurando cositas que solo los perros entienden. Su papá tenía un nombre largo, Osinai-yama, que significa montaña Osinai. Era un perro fuerte, con la mirada noble de los Akita guardianes. Afuera, los copos de nieve caían entre los pinos y los tejados curvitos. Olía a leña ardiendo y a sopa caliente saliendo por la chimenea. El cachorrito todavía no tenía nombre, pero pronto, muy pronto lo tendría. Pasaron las semanas y los cachorros crecieron entre risas y mordisquitos. Una tarde de enero de 1924 llegó a la granja un visitante. Era un señor abrigado con bufanda, con gafas redondas y un bigote gris. Se llamaba Hidesaburo Ueno y era profesor en la Universidad de Tokio. Enseñaba a sus alumnos cómo cuidar los campos, los riegos y la tierra. Había viajado muchas horas en tren para llegar hasta Odate. «Buenas tardes», le dijo al granjero, quitándose el sombrero con cariño. «Quisiera llevarme un cachorrito a Tokio. Será mi compañero de casa». El granjero lo guió hasta el cobertizo cálido donde dormían los Akita. El profesor se agachó y miró a los 4 hermanitos durmientes. Uno de ellos, el más curioso, se acercó a olfatear sus zapatos. Al profesor se le iluminaron los ojos detrás de las gafas. «Tú serás el escogido», susurró. «Te llamaré Hachi». Hachi significa 8 en japonés. Es un número de buena suerte. El cachorrito movió la colita por primera vez ante su nuevo nombre. Pronto todos empezarían a llamarlo Hachiko, que es como decir Hachi querido. El profesor lo envolvió en una manta gruesa y lo subió al tren. Hachiko viajó muchas horas, mirando por la ventanita montañas, ríos y arrozales. Cuando llegaron a Tokio, sus ojitos se abrieron como 2 lunas pequeñas. Tokio olía a fideos calientes, a madera nueva y a té recién servido. Los tranvías hacían ding-ding y las farolitas de papel temblaban con el viento. Vivirían en el barrio de Shibuya, en una casita de techo bajo y puerta corrediza. «Bienvenido a casa, Hachi», dijo el profesor y le rascó detrás de las orejas. Chico creció en Shibuya feliz y despeinado, con la barriga siempre llena. El profesor le ponía un cuenco de arroz con pescadito por la mañana. Después se ataba los zapatos, recogía su maletín de cuero marrón y abría la puerta. «Acompáñame hasta la estación, Hachi», como cada día. Caminaban juntos por callecitas estrechas entre tiendas que recién abrían. El panadero saludaba con la mano y la señora del té le sonreía amable. En la estación de Shibuya, los pasajeros se apuraban con paraguas y bolsos. El profesor se inclinaba, le daba un golpecito suave en la frente y decía: «Volveré a las 3 en punto, mi buen amigo. Sé paciente». Hachiko se sentaba muy quieto, con las orejas arriba, mirando partir el tren. Después regresaba solito a casa, esquivando carritos y patitas de palomas grises.
A mediodía dormitaba bajo el techo de la galería, soñando con olores nuevos. Pero cuando la sombra de los tejados empezaba a alargarse, abría un ojo. Sabía contar las horas con el cuerpo, como saben los perros listos. Salía de la casa, atravesaba las calles bulliciosas y trotaba hacia la estación. A las 3 en punto, el silbato del tren cantaba un suspiro largo. Las puertas se abrían y la gente bajaba con paquetes envueltos en tela. Entre la multitud, Hachiko siempre encontraba el maletín marrón del profesor. «Aquí estás». Miyachi reía él y le tocaba el lomo color crema. Volvían a casa juntos mientras se encendían las farolitas amarillas del barrio. Esa rutina dulce se repitió un año entero, sin faltar ni un solo día. Una mañana de mayo, en 1925, el profesor salió como siempre. Llevaba su traje gris y el maletín bien cerrado bajo el brazo. «Hasta luego, Hachi, pórtate bien». Le tocó la frente y cerró suavemente la puerta corrediza de la casa. Hachiko movió la colita y se quedó mirando la luz que entraba por la ventana. Esa tarde, a las 3 menos cuarto, salió hacia la estación. Trotó alegre por las calles, oliendo flores de cerezo que ya empezaban a caer. Llegó al andén y se sentó en su rinconcito de siempre. El silbato cantó, el tren llegó, las puertas se abrieron, la gente bajó paso a paso y el andén se fue vaciando despacito. Pero esta vez el maletín marrón no apareció entre la multitud. Hachiko esperó al siguiente tren, y al siguiente, y al siguiente. Las farolas se encendieron una a una con un parpadeo amarillito. Empezó a hacer fresquito, y la luna salió detrás de los tejados. Hachiko volvió a casa solito, mirando hacia atrás cada pocos pasos. ¿Qué había pasado? El profesor se había sentido mal en su oficina. Tenía el corazón cansadito desde hacía tiempo, sin que nadie lo supiera. Sus alumnos lo cuidaron con mucho cariño, pero él no pudo volver a casa. Su corazón se quedó dormido para siempre en un sueño muy tranquilo. Pero Hachiko no entendía las palabras de los humanos. Solo entendía el reloj de la estación, el silbato del tren y la promesa diaria. La esposa del profesor estaba muy triste y no podía cuidar del perrito. Hachiko fue a vivir con amigos del profesor en distintas casas de la ciudad. Al final, el jardinero del profesor, el señor Kobayashi, lo acogió con cariño. La nueva casa de Kobayashi estaba lejos de la estación de Shibuya. Pero Hachiko cada tarde recorría el camino largo, sin importar el cansancio. Pasaba puentes, parquecitos y callecitas, oliendo el aire en busca de su amigo. Y a las 3 en punto allí estaba, sentado en su rinconcito de siempre. Pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron las estaciones del año. En invierno los copos de nieve se posaban sobre la espalda de Akita. Sacudía las orejas y seguía mirando la puerta de la estación paciente. En verano el sol caliente le hacía jadear con la lengua rosadita. En otoño las hojas amarillas caían a su lado como cartitas del cielo. En primavera los pétalos de cerezo le rozaban el hocico, suaves como plumas. Al principio, algunos pasajeros con prisa lo apartaban con el zapato. Pero un día, un señor llamado Hirokaichi Saito reconoció al perrito. Saito había sido alumno del profesor Ueno y conocía a Hachiko desde cachorro. Escribió un artículo en el periódico de Tokio contando toda su historia. «Este Akita espera a un amigo que ya no puede volver», escribió Saito. Cuando todo Japón leyó el artículo, los corazones se llenaron de ternura. Los vendedores de la estación empezaron a guardarle bocaditos calientes. «Toma, Hachiko, un trocito de pollo», le ofrecía la señora del puesto de arroz. «Y aquí una galletita de mantequilla», le sonreía el panadero del rincón. Los niños se acercaban de puntillas y le acariciaban la cabeza con cuidado. «Buen perrito, paciente perrito». Hachiko movía la cola agradecido, pero sus ojos seguían en el reloj de bronce. La historia cruzó el mar y llegó a países muy lejanos.
En América, una escritora ciega llamada Ellen Keller leyó sobre Hachiko. Quedó tan conmovida que viajó a Japón y volvió a casa con un Akita. Fue el primer perro de esa raza en llegar a los Estados Unidos. En 1934, los habitantes de Tokio le hicieron un regalo. Mandaron hacer una estatua de bronce con su forma exacta, sentadito y atento. La pusieron justo enfrente de la estación, en una plaza pequeñita. El día que la inauguraron, el propio Hachiko estaba allí, viejito y con el pelaje gris. Olfateó la estatua sorprendido y movió la cola lentamente. Los niños le tiraron flores blancas a los pies y los abuelos aplaudieron. Poquito tiempo después, en marzo de 1935, Hachiko se quedó dormido para siempre. Llevaba esperando 9 años y 9 meses, sin fallar casi ningún día. Lo enterraron en el cementerio de Aoyama, justo al lado de la tumba del profesor. Allí, después de tantos años, los dos amigos volvieron a estar juntos, pero su estatua sigue en Shibuya, sentadita y con las orejas siempre arriba. Hoy, casi 100 años después, miles de personas pasan cada día por esa plaza. La salida de la estación se llama Salida Hachiko en honor del perrito fiel. Te espero en Hachiko, dicen los tokiotas, y todos saben dónde quedar. La nariz de la estatua brilla como el oro debajo del sol. Es porque cada día niños y abuelos la tocan suavemente con la mano. Hola Hachiko, le susurran, yo también te quiero. Si algún día viajas a Tokio con tu familia, podrás verla con tus propios ojos. Sentirás el bronce tibio bajo los dedos y recordarás esta historia verdadera. Y así Tokio también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.